Muy bien. El título, dijimos, es La Agenda de Dios. Nuestra cita es Colosenses 2, 16 y 17, que es un texto un poquito polémico. No sé si alguna vez lo habían tenido la oportunidad de leerlo, eh, donde habla de las festividades judías, ¿sí? Las ceremonias judías de la antigüedad. Eh, Nos dice ahí el texto, en el 16, dice Pablo, dice que nadie debería de juzgarnos en cuanto a bebidas, comidas, días de reposo, lunas nuevas, etcétera, refiriéndose a las festividades. Esto no tiene nada que ver con que podamos comer de lo que sea, lo que nos dé nuestra gana, ¿sí? Tampoco nos habla de que ya no se debe de guardar el día de reposo, ¿sí? Tiene otra connotación. No nos vamos a meter en esto el día de hoy. Vamos a enfocarnos en lo que dice el versículo 17, donde nos menciona que todas estas ceremonias que se guardaban, que se celebraban durante el año, eran, dice, una sombra de lo que había de venir. ¿Sale? Todas esas ceremonias de las cuales hemos escuchado, hemos leído, en alguna ocasión las ceremonias judías tenían un propósito, ¿sí? Y dice que eran una sombra, es decir, eran un ejemplo, una imagen de algo que iba a suceder más adelante, ¿sí? Sombra de lo que había de venir, dice el texto. Muy bien. Vamos a abrir nuestras Biblias. Les voy a invitar a buscar en Levítico, capítulo 23 y versículo 4. Y les voy a pedir que no pierdan ese capítulo, Levítico 23. Vamos a estarlo utilizando durante esta reflexión. Levítico 23. Vamos a leer el versículo 4. Y voy a pedirle a alguien que nos ayude a darle lectura, por favor. Levítico 23, 4. ¿Alguien nos ayuda por ahí? Levítico 23, versículo 4. ¿Alguien que lo tenga? Ahí te ayudo, Isa. Adelante. 23:4. Estas son las fiestas solemnes de Jehová, las convocaciones santas a las cuales convocaréis en sus tiempos. Ok. Y bueno, si nosotros continuamos leyendo el capítulo, ahorita vamos a tocar algunos textos. Dios empieza a hacer una lista de ceremonias, de fiestas, dice por aquí, que Dios estableció para enseñarnos algo. Y dice el texto, estas son las fiestas establecidas por el Señor en el que convocaréis asamblea santa en su debido tiempo, o sea, en su fecha, y va a haber una gran reunión, ¿sí? Una celebración. Muy bien. Estas fiestas, dice aquí, son infinitamente más importantes que una serie de celebraciones culturales. A veces pensamos que estas ceremonias que ellos celebraban, pues era como decir aquí, no sé, el 20 de noviembre, el Día de la Madre o qué sé yo, ¿sí? Como las fiestas que tenemos actualmente, ¿no? En nuestro país o en los diferentes países. Esto era y es todavía, ¿sí? Mucho más importante que cualquiera de esas fiestas. ¿Por qué? Bueno, vamos a ver por qué. Dice, estas fiestas fueron ordenadas ¿por quién? ¿Por el presidente? ¿Por el rey? ¿Por el gobernador? No. Fueron, dice, ordenadas, establecidas por Dios. ¿Ok? Entonces, ya por ese hecho, creo que son importantes y mucho más importantes que cualquiera, ¿no? Porque Dios las estableció, ¿sí? Dice aquí, juntas forman el calendario profético de Dios, ¿sí? Develando la figura más importante de la historia. ¿Quién era la figura más importante de la historia? ¿Quién es? Es Jesús, ¿no? El Mesías. Todas ellas apuntaban a él o tienen que ver con él. Muy bien. En cuanto al calendario judío, tenemos por aquí algo interesante. Ustedes saben que el calendario de los judíos no es como el calendario que nosotros llevamos, que es el calendario gregoriano.
Este calendario se le llama lunisolar, es decir, que está basado, dice por aquí, en los ciclos de la Tierra, por ejemplo, el ciclo de la Tierra alrededor del Sol y el de la Luna alrededor de la Tierra, ¿sabe? Y nos dice aquí que todos estos ciclos rigen las temporadas agrícolas y de la lluvia. No sé si teníamos ese dato por ahí, pero dice aquí empieza con el mes, un mes que se llama Tishrei, que comienza a finales de septiembre y o está entre los finales de septiembre y principios de octubre. ¿Saben? Dice cuando las lluvias tempranas ablandan la tierra para el arado del campo en octubre y noviembre. Como las lluvias que tenemos ahorita, ¿sí? Esas son las lluvias tempranas. Y esa frase es una frase muy importante para nosotros, se menciona mucho en la Biblia, las lluvias, ¿no? Tempranas, tardías, y ahorita vamos a ver algo de eso. Entonces, bueno, en este mes comienza el año judío, ¿ok? O el calendario judío. Las lluvias del invierno, dice que vienen en diciembre y enero, dice que dejan la tierra mojada y después las lluvias tardías, ¿en qué fecha caen? Dice por aquí, en la primavera, ¿sí? Para, dice aquí, dejar bien lista la cosecha de cebada, ¿ok? Que era, o es un cereal muy importante por allá, ¿no? Y se menciona mucho en la Biblia también, junto con el trigo, y tiene también su simbolismo, ¿no? La cebada. Y esto sucedía en la Pascua, ¿ok? En la Pascua. Y dice por aquí la temporada seca, o sea, cuando no había lluvias, era más o menos de abril, finales de abril, principios de mayo, hasta, que era un mes, y hasta septiembre y octubre, que es cuando comenzaban otra vez las lluvias tempranas, ¿ok? La cosecha, dice aquí, de cebada duraba toda la primavera y era seguida de la cosecha del trigo, ¿ok? Que esta sucedía en el mes de mayo con la fiesta de Pentecostés, ¿ok? Que también la conocemos, ¿no? Y la hemos escuchado por ahí. Bueno, más o menos aquí nos damos una idea de cómo ellos se regían, ¿sí? Hoy todavía lo hacen, porque ellos todavía usan ese calendario que tiene que ver también con las temporadas de lluvia, con las cosechas, con la cuestión agrícola, ¿vale? Así es como ellos lo hacen, ¿no? Vamos a ver lo que nos dice aquí en Génesis 1:14. Aquí lo tenemos en pantalla. Dice el texto lo siguiente. Esta es la versión textual. Dice, y dijo Elohim, haya lumbreras en la expansión de los cielos para dividir el día de la noche y sean para señales y para tiempos señalados y para días y años. ¿Okay? Yo creo que en sus versiones por ahí no aparece esta frase que dice tiempos señalados. Esa es la versión original, ¿sí? Normalmente dicen que para marcar las estaciones, ¿no? Esa palabra de las estaciones no viene en el original, ¿sí? El original dice tiempos señalados. ¿A qué tiempos se estaría refiriendo por aquí Dios cuando dijo, quiero crear las lumbreras para que sean la división entre el día y la noche, para que sean señales, dice aquí, y para tiempos señalados, ¿sí? Y luego dice para días y años. Muy bien. Bueno, dice por aquí, esta frase, tiempos señalados, significa lo siguiente, dice aquí, tanto las lluvias como los tiempos de sembrar y de cosechar, que tienen que ver con estas lumbreras que vimos ahorita, el sol y la luna, ya vimos que ellos, los judíos, basan su calendario en el movimiento de tanto de la Tierra como de la Luna, ¿no? Entonces,
dice aquí que las lluvias y los tiempos de siembra y de cosecha, ¿sí? Son, significan, simbolizan, dice aquí, las pautas de Dios para tiempos proféticos y siguen el ciclo agrícola de Israel, ¿sí? Bueno, ¿qué significa esto? Bueno, estas fiestas que estaban basadas precisamente en el calendario judío, en los tiempos de cosecha, de siembra, de lluvias, tienen que ver con cosas mayores todavía, ¿sí? Dijo Dios por aquí que iban a servir como, aparte de dividir el día y la noche, como nosotros lo vemos, ¿no? En la noche tenemos la luna, en el día el sol. Dice que iban a servir para señales y para tiempos señalados. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a ver por qué decimos esto. ¿Sí? Mira, aquí tenemos el calendario judío. Y déjenme les corrijo por aquí. Un error. Ok, el calendario judío. Aquí están los meses, ¿sí? Del calendario judío. No sé si los habían escuchado todos, por ahí se mencionan muchos de ellos en la Biblia. Tenemos el mes de Nisan, Iyar, Sivan, Tammuz, Ab, Elul, Tishri, Hesban, Kislev, Tebet, Sebat y Adar. Y aquí les puse los meses que corresponden, ¿no?, a nuestro calendario. Por ejemplo, el mes de Nisan está entre marzo y abril, ¿sí? Están como en medio de los que usamos nosotros, ¿vale? Aquí pueden ver una representación gráfica en relación a las cosechas, ¿sí? A las lluvias, por aquí lo ven también, para que se den una idea. Ok, y vamos a continuar aquí. ¿Cuántas fiestas judías existen? No sé si tienen la idea de esto. A lo mejor decimos, no, pues eran muchas, ¿no? Muchas fiestas judías porque las hemos leído, ¿no?, en la Biblia. ¿Cuántas había? Bueno, en la Biblia, nosotros, bueno, actualmente el pueblo de Israel, la nación de Israel, celebra 9 fiestas, ¿sí? 9 fiestas alrededor o a través del año. 9 fiestas, pero si nosotros vamos a la Biblia, vamos a encontrar únicamente 7, ¿sí? 7 fiestas que Dios estableció, que son las que vienen por ahí en Levítico, ¿sale? Ahí donde estamos leyendo, Levítico 23. Dios les dice, van a ustedes a festejar, a celebrar 7 fiestas durante el año, ¿sale? 7 fiestas. ¿Por qué tiene 9 actualmente? Bueno, miren, ellos agregaron 2 más, dos celebraciones más. No fueron ordenadas por Dios, ¿sí? Estas 2 adicionales, aunque también se mencionan por ahí en la Biblia, ¿sí? Por ejemplo, no sé si han ustedes escuchado hablar de Hanukkah o la fiesta de las luces. ¿Y esto qué es? Bueno, dice aquí que es celebrada durante 8 días, ¿sí? El 25 de Kislev del calendario judío, que está entre noviembre y diciembre, ¿sale? De nuestro calendario. ¿Y de qué trata esta fiesta? Bueno, dice, conmemora la derrota de los griegos y la recuperación de la independencia judía a manos de los macabeos, que yo creo que todos hemos escuchado algo de ellos. No tenemos registro en nuestras Biblias comunes, ¿sí?, acerca de ellos, porque está escrito todo esto en un libro que se llama, o que son conocidos estos libros como apócrifos, ¿sí? Sin embargo, este es un libro histórico que corresponde a la época del Imperio Griego, que no tenemos por aquí en nuestra Biblia, no se menciona mucho de ellos, salvo en las profecías, pero ahí nos narra cómo era
la vida en esos tiempos, ¿no? Y cómo fue que los judíos recuperaron su independencia, dirigidos por un grupo de hombres llamados los Macabeos, ¿sale? Y bueno, dice aquí la purificación también del templo de Jerusalén, se festeja, y de los íconos paganos, o sea, todas las estatuas, ídolos que habían puesto ahí los griegos en el siglo II, ¿sale? Entonces, Hanukkah tiene que ver con la independencia de Grecia, ¿sale? Bueno, de los judíos, que estaban dominados por los griegos, ¿ok? Esta fiesta no fue instituida por Dios, ¿sale? Sin embargo, pues ellos la fueron agregando, ¿no? a su serie de festividades que ya habían establecido el Señor. Y luego tenemos otra que es Purim, que también se menciona por aquí en estas Biblias. No fue establecida por Dios esta fiesta, no fue algo que Dios había ordenado. No quiere decir que esté mal o que hayan hecho mal, ¿sí? Miren lo que ellos celebran en esta fecha. Conmemora la salvación de los judíos de Persia, de ser aniquilados por, ¿se acuerdan de este señor? Amán, a finales del siglo sexto, y se celebra el 14 del mes de Adar, ¿sí? Que es en marzo. La fecha, esa fecha era la fecha en que Amán había decidido matar a todos los judíos. Ustedes recuerdan esa historia muy bien. Entonces, estas dos fiestas fueron pues agregadas al calendario de festividades en el pueblo de Israel, ¿sale? ¿Cuáles son las otras 7 fiestas? Bueno, las que Dios estableció. Ahí les va. Vamos a hablar un poquito acerca de ellas, ¿sale? Son estas que están por aquí, ¿sí? Pesaj, Hag Hamatzah, Yom Havikurim, Shavuot, Yom Teruah, Yom Kippur, muy famoso, ¿sí? Este día, y Sukkot. Estas 7 fiestas son las que Dios estableció, están representadas en el candelabro que formaba parte del mobiliario del santuario, ustedes recuerdan, ¿sí? Un candelabro, una lámpara de 7 brazos, ¿se acuerdan? Y cada bracito representaba una de las festividades, ¿sí? Que Dios había establecido. Muy bien. La primera, de la que vamos a hablar, es la Pascua, que se llama Pesaj. Era la primera festividad. ¿Ok? Esta nosotros la encontramos por aquí en Levítico, ¿sí? 23. Levítico 23, vamos ahí les dije que no perdieran esa cita. Levítico 23, en el versículo, déjenme les digo, en el versículo 5, perdón, aquí les puse 4, ¿verdad? Dice, el 14 del primer mes al atardecer es la Pascua del Señor, ¿sí? El primer mes, o sea, es cuando comenzaba el año, ¿sí? Ahorita les mencionaba que eran en Tishri, ahí es cuando empiezan las lluvias, ¿sí? Ahí una disculpa. El 14 del primer mes. Al atardecer dice, es la Pascua del Señor. Ya vimos más o menos en dónde caía vamos a ver aquí el calendario. El mes de, dijimos, ¿dónde lo tenemos por aquí? Aquí está, ¿sí? El mes de Nisan o Abril, ¿sale? Está entre marzo y abril, ¿sale? Por eso todavía nosotros conmemoramos esas fechas, ¿no? Todavía, en el mundo cristiano, la Pascua. Y tiene su origen, esta festividad, en algo que sucedió por ahí en el Éxodo, ¿se acuerdan? Éxodo 12, 7 y 2, donde nos habla un poquito de la salida del pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? Cuando estaban las plagas y todo eso, ¿se acuerdan? Tiene que ver con la última plaga que sucedió en Egipto, ¿sí? Que tenía que ver con la muerte de los primogénitos, ¿sí? ¿Se acuerdan?
de los egipcios. Y bueno, la palabra Pesaj, ¿sí? Que nosotros traducimos como Pascua, significa pasar por alto, ¿sí? Que fue precisamente pues lo que sucedió, ¿sí? Eh, cuando llegó aquella plaga, aquella peste que acabó con todos los primogénitos. Dios había dado una orden de que todos fueran por ahí afuera de sus casas a pintar el dintel de las puertas con sangre de cordero, ¿sí? Para poder ser pasados por alto, como dice el nombre de esa festividad, ¿sí? Para que en mi casa no llegara la muerte, teníamos que hacer eso precisamente, pintar con sangre de cordero. Y el cumplimiento o el simbolismo, ¿sí? O sea, tenía que ver con la muerte de quién? De Jesús. O sea, por eso ese corderito, ¿sí? Simbolizaba a Jesús, y su sangre era la cuestión de la salvación, ¿sí? Tenía que ver con la salvación y la justificación también para cada uno de nosotros. Entonces, todo aquel que confiara en esa indicación de Dios, pues iba a salvar su vida. De la misma manera como a través de la muerte de Jesús, nosotros podemos obtener la vida eterna, simplemente con creerlo, dijo Jesús, ¿no? Dijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que, ¿qué les parece esta festividad? Tenía un propósito, un significado muy especial. Por eso les decía ahorita al principio que estas fiestas no eran o no son, porque todavía se celebran en el mundo judío, no son cualquier cosa, no son como festejar el Día de la Mamá, no son como festejar el Día de la Bandera o la Revolución, no, ¿sí? Es algo muy, muy especial. En una ocasión tuve la oportunidad de participar en una celebración de este tipo, ¿sí? Con judíos y es algo muy fuera de serie, ¿sale? Donde hay mucho, pues hay mucha, ¿cómo podemos decir? Mucha reflexión, mucha reverencia, ¿sí? Algo, no sé, yo nunca había experimentado algo así, ¿no? En una fiesta. O sea, no es una fiesta como podemos imaginarnos, ¿no? Porque a veces decimos, ay, pues eran bien festeros también los judíos, ¿verdad? No se trataba de fiestas como nosotros las conocemos, ¿no? Donde, ay, pues hay borracheras, música y todo eso. No, es algo espiritual, ¿sí? Obviamente hay comida, hay música, ¿sí? Pero no es como nosotros a veces lo concebimos, ¿no? Las fiestas. Entonces, por eso son tan importantes, ¿sí? Y por eso su simbolismo, ¿sí? Eh, no es como, les digo, como las fiestas que nosotros conocemos, ¿no? Fiestas nacionales. O sea, su simbolismo tiene que ver con algo más especial, o sea, y más que para el pueblo judío es para toda la humanidad, su importancia. Y ahorita lo vamos a descubrir. Porque a veces decimos, no, pues son fiestas de ellos, ¿no? O sea, no tiene nada que ver conmigo, ¿ok? Pero vamos a ver lo contrario ahorita, ¿sale? Entonces aquí la salvación para quienes nada es para el judío, no, es para todos los seres humanos, para todo el que quiera la salvación, ¿sale? La siguiente festividad que aparecía por ahí en el calendario judío tenía que ver un poquito con la anterior, ¿sí? Con la Pascua, y era la fiesta de los panes sin levadura que ellos le llaman Hag HaMatzah, ¿ok? También la encontramos ahí en Éxodo 12, ¿sí? O sea, les digo, tiene mucha relación con la anterior. ¿Qué significaba esta fiesta? ¿Qué simbolismo tenía? Bueno, dice aquí, tenía que ver con la salida de Egipto, la limpieza del pecado y la sepultura de Jesús. Ellos comían pan sin levadura y nosotros recordamos que la levadura, Jesús la comparó al pecado, ¿se acuerdan? Cuando hablaba por ahí, cuando dijo una vez, guárdense
eviten la levadura, ¿se acuerdan? De los fariseos. Es decir, tenía que ver con el pecado, ¿sale? Entonces, un pan sin levadura era un pan que representaba, pues, por ejemplo, a nosotros o siendo perdonados, ¿sí? Siendo limpios del pecado. También la salida de Egipto tiene que ver con lo mismo. Nosotros recordamos que Egipto tiene un simbolismo, ¿sí? Que es pues una vida de pecado, de la cual Dios nos ha liberado, ¿sí? Y la sepultura de Jesús también. O sea, tenía varias connotaciones. Ese era lo que ellos conmemoraban o celebraban y a lo que apuntaba también más adelante, ¿sí? Ellos, bueno, en el momento en que Dios estableció esta fiesta, ellos estaban a punto de salir de Egipto, ¿sí? Pero bueno, tenía algo más especial todavía, que todavía no se cumplía, que tenía que ver con la limpieza del pecado, el perdón, la justificación, la salvación y finalmente algo relacionado a la muerte también de Jesús. ¿Cuándo se cumplió esto? Bueno, al igual que esto se cumplió con la muerte de Jesús, lo de aquel corderito, ¿se acuerdan? Esto también nosotros lo encontramos por aquí en el Nuevo Testamento. Nosotros vemos cómo se cumplió, ¿sí? O tuvo su cumplimiento esta festividad o el significado de esta fiesta con la muerte de Jesús. Jesús él mismo dijo que él era el pan de vida, ¿se acuerdan? Y vino para limpiarnos de pecado, ¿sabe? Ese era el propósito de esta fiesta. Tenía que ver, o esto se celebraba un día después, ¿sí? Del anterior, así que estaban muy relacionados, ¿no? Estrechamente relacionados. La tercera fiesta, la fiesta de las primicias, yo creo que también la hemos escuchado por ahí en alguna ocasión, la hemos leído, o Yom HaBikurim, ¿sale? Así le llaman ellos. Vamos a ver por aquí en Levítico 23, 7, en adelante, miren lo que dice. Dice, el primer día tendréis asamblea santa y ningún trabajo servil haréis. Y cada día ofreceréis al Señor una ofrenda abrazada a fuego. El séptimo día habrá asamblea santa y ningún trabajo servil haréis. Y dijo el Señor a Moisés, di a los israelitas, cuando entréis en la tierra que os doy, cosecharéis el trigo y traeréis a los sacerdotes la primera gavilla, primicia del primer fruto de vuestra cosecha, ¿sí? En esto consistía esta festividad, ¿sí? Y luego aquí los versículos que vienen a continuación describe todo lo que ellos tenían que hacer en esta fiesta, pero en sí consistía en traer a Dios, ¿sí? Las primicias de las cosechas, ¿sale? Su significado, bueno, dice aquí, eran los primeros frutos como ofrenda a Dios, pero decimos, bueno, pero de todos modos, ¿qué es? Podemos decir, bueno, era una ofrenda de agradecimiento, bueno, sí, también, sí, por lo que Dios hacía, ¿no? Al proveer, ¿sí? Todo lo necesario para que se llevaran a cabo todas esas cosechas, ¿verdad? Así que era parte de un agradecimiento a Dios, ¿no? De traerle un poquito de todo lo que Él nos da. Pero tenía algo todavía más profundo, un significado más profundo. Vamos a leer en Lucas, en San Lucas 24, 1 al 3, vamos a darle lectura, voy a pedirle a alguien que nos ayude. Lucas 24, 1 al 3, ¿sale? Para ver cómo es que se cumplió esto. San Lucas 24, versículos del 1 al 3. ¿Quién nos ayuda a leerlo, por favor? Dice, el primer día de la semana, muy de mañana, fueron al sepulcro
llevando las especias aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Y ya, ¿crees que sí, la verdad no es verdad? Sí, muy bien, gracias. Aquí nos habla acerca de la muerte de Jesús, ¿verdad? Y nos dice por aquí en 1 Corintios, ¿sí? Bueno, lo que acabamos de escuchar habla de su muerte y su resurrección. Dice que algunas mujeres iban a ungir el cuerpo de Jesús, a prepararlo, ¿sí? Pero resulta pues que no, ya no estaba ahí el cuerpo de Jesús, había resucitado, ¿sí? Y nos dice en 1 Corintios que Jesús fue la primicia, ¿sí? De todos los que han muerto, la primicia, o sea, como una ofrenda, representando a todos aquellos que descansan, ¿sí? Que han muerto a través de toda la historia, que han conservado la fe en Dios y que un día se van a levantar de la tumba cuando Cristo venga. Y Él es la primicia, o sea, lo primerito, ¿sí? Y todavía nos menciona por ahí la palabra de Dios que cuando Él resucitó, resucitaron con Él muchas personas, nos mencionan por ahí en los evangelios. Y esas personas fueron llevadas al cielo con Él, ¿sí? Como primicia, como una ofrenda, los llevó Jesús como una ofrenda para Dios. ¿Qué les parece? Representantes de todos aquellos que un día se van a levantar de la tumba. Ese era el significado de esta fiesta. ¿Es importante su significado? ¿Es importante entenderlo? Claro que sí. Y no tiene nada, nada más que ver con los judíos, los israelitas, no. ¿Sí? Tiene que ver con todos los seres humanos. Nos afecta a todos. Entonces, debemos de conocerlas, ¿sí? A veces decimos, bueno, es que Dios dijo que todas esas ceremonias ya no valen, ya no es necesario guardarlas. Pues sí, pero no por eso yo debo de ignorar todo esto, ¿sí? Porque tiene implicación en mi vida todo esto, ¿sí? Entonces, los judíos siguen celebrando estas fiestas. El problema no es que la celebren todavía, porque no, es que están mal ellos porque todavía celebran, no. Está bien que la celebren, qué bueno que la celebren, y si usted pudiera, qué padre también, si usted lo hiciera. ¿Por qué? Porque todo eso nos hace ver la vida de otra forma. El problema de ellos, y cuando dijo Pablo que esto ya no tenía validez, es porque ellos hicieron de estas fiestas, ¿sí? Un fin en sí mismos, ¿sí? Ellos creían que por guardar estas fiestas eran salvos, ¿sí? Y ese era el pleito que tenía Pablo, ¿no? Con los judíos. Y Pablo simplemente lo que les dijo es que estas fiestas habían tenido ya un cumplimiento, ¿sí? O la mayoría de ellas, ¿no? Habían tenido ya un cumplimiento en la vida, en la muerte y la resurrección de Jesús. Entonces, ellos seguían todavía basando sus esperanzas en un Mesías que esperaban y que esperan muchos de ellos todavía que venga, ¿sí? Cuando Él ya había estado entre nosotros. Entonces, todo esto, les digo, tiene que ver con todos nosotros, nos afecta directamente a todos nosotros. No es como la fiesta dijimos aquí, no sé, del Día del Niño, ¿sí? Del Día del Padre, de, de la independencia de nuestro país, no. Es algo mucho más profundo todo esto. Muy bien, entonces vimos ya 3 fiestas, ¿no? Que fue la Pascua, Pesaj, los panes sin levadura, Hag HaMatzah, y las primicias que en hebreo se les llama Yom HaBikurim, ¿ok? O la fiesta de las gavillas, por ahí menciona también en nuestras Biblias. Las 3 primeras fiestas, dice, suceden en primavera. O sea, todas están seguidas, estas 3 fiestas, entre marzo y abril, y señalan a Jesús, su primera venida, dice aquí, a la tierra,
y su muerte, ¿ok? Y resurrección, que todo dice aquí, fue cumplido exactamente como fue designado por Dios, ¿sí? Incluso en las fechas que se celebraban estas festividades. ¿Por qué lo decimos? Bueno, la Pascua, que era el 14 de Nisan, o de Aviv, Jesús murió, ¿sí? Ese día, el día 14 de Nisan, murió Jesús, dice aquí, como nuestro Cordero de Pascua. Como aquel corderito con el que habían manchado, cuya sangre, perdón, manchó los dinteles de las puertas de los hebreos antes de salir de Egipto. Se cumplió aquí, ¿sale? Ese día no fue coincidencia, Dios ya lo había dicho así, ¿sale? Por eso Dios dijo, celebren esto, ¿sí? Porque todo eso, dice Pablo, era sombra de algo que había de venir, algo que iba a suceder un día. Él murió un viernes, un día 14 de Nisan. ¿Qué les parece? Enseguida, o sea, el día siguiente, el día 15, que se celebraba el pan, la fiesta de los panes, perdón, sin levadura, Jesús descansó, ¿sí? Dice aquí, fuimos perdonados, fuimos limpiados, así como esos panes sin levaduras simbolizaban eh, la salida de Egipto, la salida del pecado, el rescate de Jesús, ¿sí? Donde nos sacó del pecado, donde nos limpió, donde nos perdonó, ¿sí? Con su muerte. Eso sucedió el día 15. Y un día después, ¿sí? La fiesta de las gavillas, ¿qué sucedió? Jesús resucitó un domingo, ¿sale? Jesús resucitó, dice, con los primeros frutos, ¿sale? Entonces, vean cómo se cumplió todo exactamente, tal cual se había estipulado en las celebraciones judías. El mismo día sucedió todo esto. El día que Dios había dicho que sucedería, sucedió. ¿Ok? ¿Qué nos dice esto? Bueno, esto nos debe de dar confianza a nosotros en su palabra, del hecho de saber que lo que Dios dice que un día va a suceder, ¿sí? No importa las circunstancias que veamos a nuestro alrededor, no importa no importa si lo cree usted o no, ¿sí? Va a suceder. Así es la palabra de Dios. Cuando Él dice algo, se cumple en su momento, ¿sí? Pero se va a cumplir. Así que podemos confiar en que todas las promesas, profecías de parte de Dios van a tener su cumplimiento, ¿ok? Luego seguimos con la cuarta fiesta, que era un poquito después, ¿sí? Algunos días después. Por ahí se menciona en Levítico 23, ahí donde estamos, Levítico 23, en los versículos 15 y 16, por ahí tiene títulos, algunas Biblias dice la fiesta del Pentecostés, ¿ok? Dice, pasadas 7 semanas completas, a partir del día siguiente al sábado en que ofrecisteis, la gavilla, para que fuera mecida, hasta el día siguiente al séptimo sábado, es decir, era un domingo, dice, es decir, a los 50 días ofreceréis al Señor nuevo trigo, ¿sí? En esas fechas se cosechaba el trigo, precisamente, y aquí, Dios lo está diciendo, ¿no? Esto sucedía 50 días después de la Pascua, ¿sale? Y la palabra Pentecostés, pues, tiene que ver con lo de 50, ¿sale? En hebreo se le llama Shavuot, a esta fiesta, y nosotros la conocemos, es muy famosa, ¿no? Esta fiesta, porque, bueno, tenía que ver con el hecho de
que Dios había entregado la ley a Moisés, ¿sí? Eso era bueno, o sea, que era, no sé, tenía que ver con el nacimiento de una nación, ¿sí? Que era Israel, ya con leyes, ¿sí? O sea, ya más como una nación. Y tiene que ver también con el nacimiento de la iglesia cristiana. Y nosotros conocemos lo que sucedió en esa fiesta del Pentecostés. Lo podemos ver ahí en Hechos 1, del 3 al 4, o Hechos 1, perdón, y Hechos 2. En Hechos 1, todavía se menciona la promesa que Dios hace, ¿sí? De lo que iba a suceder. Y en el siguiente capítulo está el cumplimiento. ¿Qué sucedió en esa ocasión, en esa fiesta? Bueno, nos narra por ahí la palabra de Dios que el Espíritu Santo vino sobre la iglesia, o sea, vino a morar con la iglesia, les dio de su poder, les otorgó de su poder a los líderes de la iglesia de ese momento, que eran los discípulos, ¿sí? Y ocurrió algo muy interesante, ¿no? Ellos dicen que empezaron a predicar en diferentes lenguas, en diferentes idiomas. ¿Por qué? Porque en esa fiesta venía mucha gente de muchos países, ¿sí? De todas las regiones donde estaban esparcidos los judíos, llegaban y muchos de ellos no hablaban el idioma, ya, porque estaban establecidos en otros lugares. Entonces Dios hizo por aquí un milagro con ellos para que pudieran predicar su palabra en diferentes lenguas y que todos pudieran entender. Muy bien, entonces esto tiene que ver con el Espíritu Santo, ¿sí? En la iglesia. Y esto tiene también su simbolismo en el candelabro, ¿sí? Del templo, que se le llama menora. Dice aquí la rama central del candelabro, ¿sí? Que aquí ustedes la ven, esta donde está aquí la estrella, dice que alimenta las dos ramas externas, aquí están las dos externas, simboliza al Espíritu Santo en la iglesia, o sea, el poder del Espíritu Santo dentro de la iglesia, ¿sí? Que sin ese poder y sin su presencia, pues la iglesia no tiene razón de ser, así de fácil, ¿ok? Es como un adorno nada más la iglesia, ¿sí? Si el Espíritu Santo no está en medio de ellos, ¿ok? Dice aquí, y tiene que ver tanto con la iglesia primitiva, o sea, lo que sucedió en aquel momento, en aquella fiesta, que todos conocemos y que lo acabamos de mencionar, y tiene que ver con la iglesia de los últimos días, del tiempo del fin, o sea, nosotros, ¿sí? ¿Por qué? Bueno, porque Dios prometió también usar de manera muy especial a la iglesia en los últimos días. ¿Se acuerdan lo que dice por ahí Joel? Y va a haber una manifestación muy especial de su poder, ¿sí? Del poder de Dios a través del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo usará a la iglesia, ¿sí? Para proclamar su mensaje, como lo hizo en la antigüedad. Y esto tiene que ver con las lluvias también, ¿se acuerdan? Y sabemos que en aquel momento, en el Pentecostés, sucedió la lluvia temprana, ¿sí? Y hubo una cosecha también, una cosecha de almas, de personas, ¿sí? Que ingresaron a la iglesia de una manera, pues milagrosa, sobrenatural, porque entraron miles de gente, si ustedes recuerdan, y esto sucederá también al final de los tiempos, con la lluvia tardía, lo que Dios compara a la lluvia tardía, a esta manifestación del poder del Espíritu Santo en la iglesia en los últimos tiempos. Por eso está unido, ¿sí? A estas dos ramas, ¿sí? Como uniendo dos épocas, ¿sí? Esta rama central del candelabro, dos épocas, ¿sí? En los primeros siglos, ¿sí? de la era cristiana y los tiempos finales, ¿ok? Muy bien, continuamos con otra festividad que también yo estoy seguro que la han escuchado por ahí, la fiesta de las trompetas. Fiesta de las trompetas.
¿En qué consistía esta celebración? Bueno, vamos a ir al versículo 23 de Levítico. Y vamos a ver lo que nos dice por aquí. Dice, y el Señor dijo a Moisés, di a los israelitas, el primer día del séptimo mes será sábado, es decir, iba a ser un reposo. ¿Okay? Se anunciará a son de trompeta, por eso se le llamaba fiesta de las trompetas. Dice, y habrá asamblea santa, y ningún trabajo servil haréis, y ofreceréis al Señor una ofrenda abrazada a fuego. ¿Sí? ¿Qué tenía que, o de qué trataba por esta fiesta? Bueno, también dice por aquí algunos títulos en sus Biblias, la fiesta del perdón. ¿Sí? La fiesta del perdón. Bueno, su significado, ¿sí? El significado de esta fiesta es arrepentimiento y un llamado. Por eso se sonaban las trompetas. Era un llamado, una advertencia. Advertencia y un llamado ¿para qué? Bueno, para el arrepentimiento. ¿Sí? Un llamado a arrepentirnos. En esto consistía esta fiesta. ¿Ok? Su cumplimiento comenzó con el mensaje de los 3 ángeles que viene ahí en Apocalipsis. El mensaje de los 3 ángeles. Y uno dice, ¿y eso qué es? El mensaje de los 3 ángeles. A veces hemos escuchado esa frase, pero ¿en qué consiste o qué consistía ese mensaje? Si nosotros vamos ahí a Apocalipsis, está en Apocalipsis 14, si no me equivoco. Aparece por ahí, aparecen 3 ángeles precisamente con un mensaje especial. Ahora, esos ángeles están representando a la iglesia, ¿sí? Acuérdense que en Apocalipsis casi todo lo que leemos es simbólico, ¿sale? La palabra ángel significa mensajero, ¿ok? Entonces no necesariamente se está refiriendo a un ser que no es de este mundo, un ser celestial. Un mensaje, es decir, estos mensajes de los 3 ángeles, ¿sí? Si está en Apocalipsis 14, déjenme les digo, del 6 al 11, ¿sí? Es un llamado, o son un llamado estos mensajes que aparecen aquí en Apocalipsis 14, un mensaje de arrepentimiento, ¿sí? De autoevaluación, también podríamos decir, de salvación también, es decir, que si yo me arrepiento, si yo no hago ciertas cosas, si yo hago ciertas cosas, o sea, son llamados a acercarnos a Dios y hacer a un lado todo lo demás, ¿sí? Dios promete protección y salvación, ¿ok? Y por otro lado, si yo no escucho este mensaje, si no me interesa, si yo digo, no, ese mensaje no es para mí, ¿sí? También hay una consecuencia y ahí lo menciona, ¿sale? Ahí en Apocalipsis 14, ustedes lo han leído. ¿Cuándo comenzó esto? Bueno, esto todavía no llega a su final, o sea, el cumplimiento no ha llegado a su final todavía. Esto comenzó por ahí en el año 1843 con un mensaje muy especial, ¿sí? Donde se anunciaba precisamente el pronto regreso de Jesús, ¿sí? Donde la iglesia empezó a predicar nuevamente, porque esto ya se había quedado por ahí empolvado, este mensaje, ¿sí? Del pronto regreso de Jesús y de lo que teníamos que hacer para prepararnos, para estar listos, para encontrarnos con Él. Y ¿por qué todavía no llega a su cumplimiento? Bueno, porque precisamente en nuestros días se tiene que cumplir el último mensaje, ¿sí? Tenemos que darlo también. Y ustedes lo pueden leer por ahí. Debiéramos de conocerlo, de saberlo, ¿sí? Porque esto nos involucra a todos los que estamos aquí, ¿sí? Dios tiene una misión para nosotros y dice que nosotros tenemos que dar ese mensaje al mundo, ¿sí? El mensaje del tercer ángel. O sea, esto está cumpliéndose ya, de hecho, ¿sí? Todavía no llega a su final, pero ya está, ¿sí? En nuestros días. Entonces, ¿será importante esta fiesta también? Claro que sí, ¿sí? Más que todas las fiestas del mundo, ¿no? O sea, las fiestas que conocemos de los países, de las naciones.
porque fueron estipuladas por Dios e involucraban a todo ser humano. ¿Ok? Así que esta fiesta tiene que ver con el mensaje de los tres ángeles, un mensaje de arrepentimiento, un llamado, una amonestación para volver a Dios, para ponernos a cuentas con Dios. ¿Qué les parece? Y esta festividad se le llama Rosh Hashanah o Yom Teruah. Tenemos otra fiesta que es muy famosa, ¿sí? El Yom Kippur o el Día de la Expiación, que nosotros lo podemos leer por ahí en Levítico 16, del 29 al 32. Vamos aquí más atrásito en Levítico 16. Levítico 16, ahorita estamos en el 23. Esto se menciona en el capítulo 16. Del 29 en adelante. Dice lo siguiente. Dice, tendréis esto por decreto perpetuo. Dice, el día 10 del séptimo mes ayunaréis y no haréis ningún trabajo, ni el nativo ni el extranjero que vive entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros para purificaros. ¿Sí? ¿De qué? Bueno, de pecado, ¿verdad? Dice, quedaréis limpios de todos vuestros pecados ante el Señor. Es para vosotros sábado solemne reposo en que ayunaréis, y es un decreto perpetuo. ¿Sí? Era un día en el que Dios ofrecía un perdón y limpieza de todos los pecados, ¿sí? De todo el pueblo, y era una ceremonia muy, muy especial. El pueblo tenía que prepararse para ella. Durante ese día, el sumo sacerdote, ustedes recuerdan, entraba a una parte del templo, del santuario, que estaba prohibida, ¿sí? Únicamente podrían entrar en ese lugar una vez al año, ¿sí? Ante la presencia de Dios, ¿sí? Y ahí estaba Dios, ¿sí? Se manifestaba ahí su presencia, ustedes recuerdan, y era algo muy, muy especial. El hecho de que Dios estaba ahí en persona, ¿sí? Era algo muy importante y aparte peligroso, ¿sí? Para el sacerdote especialmente. ¿Por qué? Bueno, porque si el sacerdote no se había puesto a cuentas con Dios, él podía morir, ¿sí? Al estar en su presencia sin haber sido purificado de sus pecados. Entonces, era un día muy especial, ¿sí? Para todo el pueblo. Y bueno, dice aquí que su significado tenía que ver con juicio, con perdón, con limpieza de pecado también, ¿sale? Era un juicio prácticamente, ¿sale? ¿Y cuándo se cumplió esto? Bueno, también todavía está en función esto, todavía no termina su cumplimiento, pero comenzó en 1844, ¿se acuerdan? Con el juicio de Dios, ¿sí? Sobre todo ser humano. Y esto está a punto de terminar, o sea, estamos viviendo los últimos momentos también de este juicio, lo cual pues debería de motivarnos a cada uno de nosotros, porque debemos de estar a cuentas, ¿no? Con Dios en todo momento. Debemos de confiar en Él, ¿sí? No debemos de asustarnos por esta cuestión de un juicio, ¿sí? Porque Él nos dice, no se asusten tampoco, o sea, ustedes tienen en mí un abogado, yo les voy a defender, ¿sale? No nos vamos a meter mucho en este asunto, pero bueno, este es su significado, el significado del día de la expiación, el Yom Kippur. Así que Dios nos ofrece perdón de pecados, limpieza, justificación, o sea, hacernos justos delante de Dios, y Él está intercediendo por cada uno de nosotros. Esa es la buena noticia. Así que esto ya comenzó, o sea, ya comenzó su cumplimiento, pero todavía está
en función y está a punto también de llegar a su fin. ¿Sale? Esta realidad, podemos decir. ¿Okay? Y finalmente tenemos una fiesta que se le llama la fiesta de los tabernáculos o de las cabañas o Sukkot en hebreo. ¿En qué consiste esta fiesta? Bueno, vamos de nuevo a Levítico 23. Vamos ahora al versículo 33. La fiesta de las cabañas o los tabernáculos. Dice, y dijo el Señor a Moisés, di a los israelitas, el día 15 de este séptimo mes empieza la fiesta de las cabañas en honor del Señor durante 7 días. Dice, el primer día habrá asamblea santa, dice, y ningún trabajo servil haréis. ¿Vale? Ellos, en esos días, ellos, y todavía lo hacen, ¿sí? Ellos hacen enramadas, les llaman acá, ellos se quedan, ¿sí? Durante 7 días en cabañitas o en refugios, podríamos decir, que esto simbolizaba lo siguiente, era un recordativo, ¿sí? Del cuidado, dice aquí, de Dios y de la fidelidad de Dios en el desierto. Ellos en el desierto, ustedes se acuerdan, no tenían una casa como la que usted tiene, ¿sí? Ellos andaban errantes en el desierto, ¿sí? Cuando ellos salieron de Egipto. Y ellos pues habitaban en tiendas, ¿verdad? Y durante esos 40 años que estuvieron en el desierto, no les faltó nada. Dios les dio alimento, les dio sombra, les dio calor durante la noche, les daba agua, todo lo que necesitaban. Sus ropas no se desgastaban, sus zapatos no se agujeraban. Dios los protegió, Dios los cuidó, Dios fue amoroso con ellos, Dios fue fiel con ellos durante todo ese tiempo. No hay manera de que todas esas personas que salieron de Egipto pudieran sobrevivir en el desierto. ¿Vale? No había y no hay manera. ¿Vale? Para que sobrevivieran durante 40 años, no es posible. Entonces, la única forma y la única explicación es que Dios estaba ahí con ellos, que Dios los protegió, que Dios los amaba tanto, ¿sí? Que los cuidó durante esa travesía. ¿Qué simboliza esto? ¿Qué significa esto? Bueno, su cumplimiento será en la segunda venida de Jesús. Todavía no está cumplido esto, pero está próximo también, muy próximo, más de lo que nos imaginamos. ¿Qué debería o en qué deberíamos de reflexionar en relación a este asunto? Bueno, nosotros, al igual que el pueblo de Israel, estamos en una travesía, ¿sí? Dios nos rescató del pecado, nos sacó de Egipto, ¿sí? Y comenzamos una travesía con Dios, ¿sí? Una vida de lucha, de peligros, ¿sí? De tentaciones, de caídas también. Pero yo estoy seguro que en su experiencia, en su vida cristiana, en la experiencia que usted ha tenido con Dios, desde que usted decidió entregarse a Dios, yo estoy seguro que todos ustedes pueden testificar del cuidado de Dios, de su fidelidad, de su protección, de su amor, de su poder en su experiencia como cristianos, ¿sí? Yo estoy seguro que tienen alguna experiencia de cómo Dios suple necesidades, nos resuelve problemas, nos saca de problemas grandes, ¿verdad? Nos sana, etcétera. Entonces, esta fiesta precisamente tiene ese propósito de hacernos reflexionar en todo lo que hemos recibido de Dios a través de esa travesía, ¿sí? El pueblo de Israel iba a la tierra prometida, ¿sí? Nosotros, ¿a dónde vamos?
podemos decir, bueno, pues no sé, pues a la tumba vamos, no. No, o sea, hay algo más que Dios prometió. Nos prometió también una tierra nueva, Dios. Así que vamos hacia allá todos, ¿sí? Y ese yo creo que es el objetivo de cada uno de nosotros, es lo que nos motiva a estar aquí reunidos hoy, el poder llegar un día a la tierra prometida, ¿sí? A esa tierra nueva que Dios prometió, donde dice Dios que no habrá más llanto, no habrá más dolor, ni clamor, ¿sí? Ni muerte, porque Él va a hacer todo nuevo. Y eso se va a cumplir cuando Él venga, ¿sale? Así que ellos, les digo, acostumbran durante 7 días eh, habitar en cabañas, en refugios, ¿sí? Lo cual les hace a ellos reflexionar en su dependencia de Dios, ¿sí? Y que también nosotros deberíamos de hacerlo, ¿no? De reflexionar en eso, de cuánto dependo de Dios, que a pesar de que a lo mejor, digo yo, pues gano tanto dinero, y si le echo cuentas, pues no me alcanza para todos mis compromisos, pero aún así Dios que Dios está ahí, Dios suple y me da más de lo que necesito generalmente, ¿no? Y esta fiesta se celebraba durante 7 días. Curiosamente, uno curiosamente, o sea, vean, para que vean cómo es Dios. Eh, hay un viaje que se va a realizar cuando Cristo venga, un viaje, ¿sí? Un viaje a esa tierra prometida, a la Canaán celestial, que durará 7 días precisamente. Ustedes lo pueden leer por ahí en los libros inspirados, 7 días, ¿sí? Así como dura la duración de esta fiesta. Por eso hablamos de que Dios tiene una agenda, ¿sí? Una agenda. ¿Para qué nos sirven las agendas? Bueno, porque ahí nosotros podemos escribir los compromisos que tenemos, los pendientes que tenemos, las cosas que tenemos que realizar, cuándo tenemos que hacerla, a qué horas tenemos que hacerla, y ahí anotamos todo, ¿no? No sé si ustedes han manejado alguna vez alguna agenda, y es bueno tenerla porque así no se nos olvida nada, ¿sí o no? O incluso, bueno, se nos puede olvidar, pero es más difícil, ¿no? Y yo creo que ese es su objetivo, el objetivo de una agenda. Entonces, Dios tiene una agenda no porque a Él se le olviden las cosas o porque no confía en su memoria que, bueno, no voy a hacer que se me olvide, así que tengo que hacer mi agenda, no. Todo esto que acabamos de ver es para que a nosotros no se nos olvide, ¿sí? A Dios no se le va a olvidar, pero a nosotros sí se nos olvida. Y por eso Dios estableció estas 7 fiestas que, que tenían que ver con su venida, su primer venida a esta tierra, con su segunda venida también. O sea, tiene que ver con las dos, ¿no? Y prácticamente tienen que ver con Él, ¿sí? Tienen que ver con 7 eventos que Él considera y que consideró muy importantes para dejarlos registrados así en una agenda, ¿sí? Para que a nosotros no se nos olvidara cuándo iba Dios a hacer algo. Por eso hay un texto donde dice, la palabra de Dios nos dice que Dios no hace nada, ¿sí? Sin antes que revelarlo a sus profetas. Dios no hace nada sin revelarlo a sus profetas. Y aquí Dios nos ha revelado todo, o sea, nos reveló que iba a venir, que iba a morir, que iba a resucitar, que iba a enviar a su Espíritu Santo en representación de Él para apoyar a la iglesia, para sacarla adelante y para cumplir con la predicación del mensaje para que todo el mundo supiese de Él, todos, ¿sí? A través del poder del Espíritu Santo en la iglesia. Y nos ha avisado que, que tenemos que prepararnos, ¿sí? Porque Él viene pronto. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que acercarnos a Él, tenemos que prepararnos, tenemos que hacer a un lado todo, ¿sí? Y a todos, y a los, incluso en ese mensaje del tercer ángel nos menciona incluso a los poderes de este mundo, a los gobiernos de este mundo, que en algún momento se van a oponer y lo están haciendo ya, se están oponiendo a Dios, ¿sí? Y ese es el mensaje del tercer ángel. Y finalmente nos dice
que todos seremos juzgados, todos, ¿sí? No nada más el cristiano, o sea, todos. O no nada más los malos decimos, pues eso sí Dios los va a juzgar, ¿no? También a su iglesia primeramente, dice él. Y la buena noticia es que tenemos un abogado, ¿sí? Que él es nuestro intercesor. Así que eso es algo bueno, ¿sabe? Que mi intercesor sea Jesús mismo, ¿no? No es Pedro, no es San Juditas, no es la Virgen, no es nadie de ellos. Nuestro abogado, nuestro intercesor ante Dios es Cristo, ¿sale? Así que pues no tenemos necesidad de nadie más, ¿verdad? Y finalmente nos dijo Jesús a través de estas fiestas o estos 7 acontecimientos que un día Él iba a regresar. Que esta travesía que hemos tenido de dolor, de temor, de incertidumbre, de problemas, de enfermedades, etcétera, todo esto se va a acabar. Y aparte nos promete que va a estar con nosotros durante nuestra travesía. Que nada nos va a faltar, ¿se acuerdan lo que dice el Salmo 23? Porque Él es nuestro pastor. Entonces, ojalá que podamos confiar en las promesas de Dios, en sus profecías, que podamos ver cómo Dios ha cumplido fielmente, al pie de la letra, el día en que todo se tenía que cumplir, se cumplió, ¿sí? Por ejemplo, esto del día del juicio se cumplió también, el día que Dios lo estableció, ¿sí? El día 10 del 7º mes, ¿sí? Y esto sucedió para nuestro calendario el 22 de octubre de 1844. ¿Sí? Ahora tenemos aquí otra pregunta interesante. ¿Sí? Se habla mucho dentro del cristianismo, y lo hemos mencionado aquí muchas veces también, de que nosotros no tenemos la oportunidad ni el acceso a esta información acerca de la segunda venida de Jesús. ¿Sí? Nadie sabe, decimos, nadie sabe el día y la hora. Pero hemos mencionado también que ese texto se ha malinterpretado, o sea, totalmente. Y muchas veces nada más lo usamos de pretexto porque inconscientemente no queremos que Jesús venga, ¿sí? E incluso cuando vemos señales de su regreso y que alguien nos puede decir, oye, ya ves que ya va a venir Jesús, ya todo se está cumpliendo. Y le decimos, no, es que nadie sabe el día y la hora, decimos, ¿verdad? No te asustes. ¿Por qué? Porque inconscientemente yo digo, sí, ya viene Jesús, pero no quiero que venga. No quiero que venga, ¿por qué? Porque a lo mejor no estoy bien con Él, porque no me interesa que venga, al menos en este momento, porque digo, ahorita pues estoy bien, ¿no? Pues sí, está lo de la pandemia, pero pues me la he llevado bien, tranquilo, ¿no? Y ahí la llevo. Y tengo mis pendientes, tengo mis planes, proyectos, y pues Jesús puede esperar un poquito más, ¿no? Todo lo que vemos a nuestro alrededor nos indica que Él viene pronto. No importa si usted lo cree o no, ¿sí? Él va a venir. Así como se cumplieron todas las cosas que hemos visto ahorita esta mañana, no importa si lo creo o no, ¿sí? Porque muchos de nosotros decimos, ¿sí? Y pensamos que todo lo que vemos a nuestro alrededor no tiene nada que ver con su venida, ¿sí? Porque decimos, no, pues es que siempre ha pasado todo esto, y que terremotos, y que guerras, y las enfermedades, etcétera, ¿sí? Lo triste es que muchas veces se predica en las iglesias esto. Hermanos, no se asusten. Jesús puede tardar 100 años todavía en venir, ¿sí? Eso se dice. Entonces tenemos que tener cuidado incluso con eso, ¿no? Yo estoy seguro que Jesús viene pronto, que esto se va a cumplir muy pronto también. Está el simbolismo, pues, o lo que significaba, perdón, esta fiesta de los tabernáculos, de las cabañas, y tenemos algo aquí interesante. Miren, ya vamos a terminar. Las últimas 3 ramas del candelabro, ¿sí? Del menora o la menora, dice, señalan hacia la segunda venida de Jesús. Las 3 primeras tenían que ver con su primer venida, ¿sí? La rama del medio tenía que ver con la venida del Espíritu Santo, tanto en la iglesia primitiva como en la de los últimos tiempos.
Y las últimas 3 ramas tienen que ver con su segunda venida, ¿sí? O esas 3 fiestas finales, ¿ok? Y vendrá, dice aquí, Él vendrá exactamente al tiempo en que lo determinó, el día que lo determinó, y todo se ha cumplido, ¿sí? Dice, vendrá a tiempo. Él no se tarda, como dice que algunos creemos, ¿no? ¿Y por qué no viene Jesús? Desde niño yo creía que iba a venir Jesús y no ha venido. Yo creo que a muchos nos ha pasado eso, ¿no? Y decían que venía pronto y nada, y pues la fe empieza a tambalearse, ¿sí? Pero aquí vemos y podemos estar seguros de que Él va a venir y va a venir pronto más de lo que nos imaginamos. Y dice aquí, vendrá para terminar el plan que Él tenía para nuestra raza, para los seres humanos. ¿Qué plan tiene Él? Bueno, esto lo conocemos. Él vino la primera vez para rescatarnos del pecado y viene para, bueno, nos rescató el pecado, sí, pero todavía estamos aquí en un mundo de pecado. Viene para sacarnos de aquí, ¿sí? De este mundo de pecado, viene para destruir a Satanás y a su gente, ¿sí? Acabar con el dolor, con la muerte, con todo lo malo y finalmente volver a crear este mundo, ¿sí? Así que estas 3 fiestas, ¿sí? Que las finales, las que se cumplían en otoño, ¿sí? Las 3 primeras eran en primavera, la de Pentecostés era en verano y estas 3 son en otoño, ¿sale? Las trompetas, ¿sí? Se llevaba a cabo esta fiesta el 1 de Tishrei, ¿sale? Que tiene que ver con el mensaje de los 3 ángeles. Y ya vimos que también estamos ya por ver la culminación de esto, ¿sí? El día de la expiación, que comenzó el día 10 de Tishrei, el día 10 del 7º mes, el día del juicio, que comenzó el 22 de octubre de 1844, que también lo sabemos, yo creo, ya de memoria todo esto, ¿no? Y la fiesta de las cabañas entre el 15 y 21 de Tishrei, que tiene que ver con la segunda venida y el milenio, que Dios promete darnos de vacaciones, ¿verdad? De todo esto malo que conocemos, de todo este dolor, de la incertidumbre, de los problemas, de las lágrimas y todo eso, ¿sale? Todo se ha cumplido al pie de la letra, con fecha, ¿sí? Y sabemos que Jesús vendrá en un otoño, ¿sí? Jesús vendrá en un otoño. Eso era lo que creían nuestros pioneros, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo apunta a eso, ¿sí? Y se va a cumplir. Lo crea usted o no, se va a cumplir. Porque así lo dijo Dios y dejó fechas, ¿sí? Y en su momento, dice por ahí el libro El conflicto de los siglos, fíjense bien, no les traigo aquí la cita, la hemos mencionado en otros temas, dice que va a llegar un momento en que Dios va a anunciar el día exacto de su regreso, ¿sí? Búsquelo por ahí, el libro del conflicto de los siglos. Lo va a anunciar. Y dice que solamente aquellos que formen parte de su pueblo, y no estamos hablando aquí de una iglesia en específica, porque muchos decimos, pues yo soy del pueblo de Dios. No necesariamente, ¿ok? El formar parte del pueblo de Dios, bueno, sí, debo de tener ciertas características para formar parte del pueblo de Dios. Entonces, dice que únicamente el pueblo de Dios va a entender eso y va a conocer esa fecha, ¿sí? Los demás, pues dice, van a decir, ¿quién sabe qué será esto? ¿Sí? Lo que eras, ¿no? Pero Dios lo va a anunciar. Así que ojalá que de veras nos quitemos de nuestra mente esa interpretación de aquel texto donde dice que nadie sabe el día y la hora, porque el texto original, ¿sí? En el texto original Jesús dijo que nadie tenía autorización para anunciar el día y la hora más que Dios, ¿sí? Dijo, ni yo, solo mi Padre, ni los ángeles,
lo van a decir. Ni yo ni los ángeles, Dios lo va a decir. No dijo Jesús que no lo iba a decir, que lo iba a mantener en secreto, no dijo eso, ¿sale? Lo hemos malinterpretado y así lo hemos predicado muchas veces, ¿no? Y muchas veces les digo, lo hacemos con el pretexto de, pues, porque nuestra conciencia nos dice, no, pues ojalá que no venga. Creo que va a venir, pero ojalá que no venga ahorita, ¿sí? Ojalá que podamos entender este asunto, que podamos reflexionar, que podamos prepararnos, ¿sí? Acercarnos a Dios, ponernos a cuentas con Él, porque viene muy pronto, ¿sí? Y tenemos ya muchas nociones de cuándo vendrá, ¿sí? Muchos avisos, muchos anuncios, advertencias, profecías. Entonces no podemos seguir diciendo que nadie lo sabe, que quién sabe, pues a lo mejor dentro de 1000 años, 100 años, quién sabe, no, hermanos. ¿Sí? Ya basta de eso, ¿sale? Hay que ponernos a cuentas con Dios, hay que prepararnos, porque Jesús viene muy pronto y va a terminar con todo esto malo y feo que vivimos en este mundo, ¿sí? Nuestro viaje, nuestra jornada, nuestra travesía, ¿sí? Está a punto de terminar y pronto llegaremos a la tierra prometida. Que Dios les bendiga.